Bueno, este ejemplito es algo a grosso modo, cosa que podamos entender, ¿no? ¿Ya? A ver, como les decía, ¿no? Tenemos, nosotros, de alguna forma somos el derivado de algún mono, ¿no? Pero esto en la teoría del creacionismo, ¿no? Si no lo cree, ahí no está, ¿no? Pero es como un ejemplo, ¿no? No es algo afirmativo. A ver, entonces, nosotros, ¿no? Nuestros primitivos, ¿no? En la misma película, ¿no? Los primitivos, ¿no? O sea, el primitivo del hombre es el mono, ¿no? Entonces, en algún momento hay el mono, según la teoría del creacionismo, entonces, ¿no? Nos han derivado en lo que somos, ¿no? Nosotros somos personas, pero somos muy distintos a los monos, ¿no? A ver, entonces, del mono nos han derivado, somos nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si nos quieren integrar? Entonces, ahí tenemos que integrarnos y nuestro primitivo, ¿quién sería? Los monos, ¿no? Y eso en la película sucede, en la película dicen los primitivos, dicen, ¿no? Entonces, ahí nos devuelve, ¿no? Cosa que no va a ser, pero es solo como un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo les dije, la leche, ¿no? La leche y sus derivados, dicen, ¿no? La leche y sus derivados. A ver, tengo la leche, luego se convierte en ¿qué? Por ejemplo, en queso, luego es mantequilla, ¿no? Entonces tenemos el queso, el derivado de la leche. Ahora el queso tendríamos que integrarlo y devolverlo leche, cosa que no sucede, ¿no ve? No sucede eso. Pero en teoría debería poder, porque es un derivado de la leche. Lo integramos, ¿cuál sería su primitiva? La leche. Del yogur, su primitiva, la leche. A ver, ¿no? A ver, háganme un ejemplo de lo que se ha derivado sí se puede encontrar su primitiva en la vida real. A ver, ¿alguien tiene un ejemplo? A ver, tal vez alguien que quiera compartir. ¿Ya? ¿No se acuerdan? ¿Ya? A ver, bien, vamos a ver. ¿Ya? A ver, ya. A ver, otro ejemplo también, ¿cómo podemos hacer? Este ejemplo ya es muy... Supongan que están en la playa, ¿no? Todos queremos ir a la playa, cosa que no tenemos en Bolivia, ¿no? Máximo al lado, ¿no? Ya. Entonces, tenemos ese lugar arenoso. Ahí es el lugar arenoso, ¿no? Nosotros estamos acá, bueno, quien sea, ¿no? Ahí, con una palita, ahí, ¿no? Y de repente lo que vas a hacer es, vas a sacar de acá, vas a sacar una arena, su hueco, y lo vas a amontonar acá. Ahí está la arena. Lo has sacado, lo has llevado, ¿no? Entonces, a este proceso se le llama derivar, o sea, lo has derivado, lo has sacado todo, ¿no? Ahora, como ya lo has sacado, tienes que volverlo a meter, ¿no? Toda la arena. Entonces, lo vuelves a meter toda la arena, ¿no? Toda la arena. Saca y está nuevamente toda la arena que hace, lo que estaba aquí, ¿no? Todo y nuevamente. A ese proceso de devolverlo tal y como estaba, es el proceso de integrar. ¿Listo? Ya no hay dónde perderse, ¿no? Esto se llama como derivar. ¿Listo? Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, nos van a presentar ejercicios los cuales tenemos que hallar sus primitivas o la antiderivada, ¿no? O en otras palabras, en la integral, ¿no? En algunos ejercicios o algunos exámenes solía entrar hallar la primitiva de la función f de x, ¿no? Y digamos, si te has olvidado que era la antiderivada, ya hasta tornaste nomás, ¿no? Pero ahora, si nos dicen calcular la primitiva, calcular la antiderivada, o simplemente nos dice integrar, entonces todos los tres son el mismo procedimiento, ¿no?
¿Listo? Ya, nos hemos extendido. Entonces lo voy a borrar. Si tienen alguna pregunta. Y vamos a comenzar con esta parte, ¿no? De la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida no tiene, pues, límite de integración, ¿no? Pues, indefinida, ¿no? Y al momento cuando tú integres la antiderivada, ¿no? Mejor dicho, integres la función, cuál es la primitiva de esa función, calculas la primitiva de esta función, ¿no? Y le vas a sumar esta constante, ¿no? Eso siempre va a suceder cuando estemos calculando integrales indefinidas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hacernos algo con unas dos propiedades, ¿no? Propiedades. ¿Listo? Propiedades de las integrales, ¿no? Propiedades. Uno, ¿ya? La primera integral, ¿ya? Vamos a tener una integral multiplicado por una constante a, ¿ya? De la función f de x, ¿no? Aquí vamos a poner a es una constante, ¿no? Entonces, similar a lo que hacemos en derivadas, a es una constante, por lo que sale de la integral, ¿no? Esta a sale de la integral, ¿ya? Vamos a poner igual, sale de la integral y integramos la función f de x. Muy esencial. ¿Listo? Y esta otra propiedad, ¿sí? ¿No? Tenemos la función de la suma, la integración de la suma o resta de dos funciones o más funciones. Puede ser 3, 4, 5, n funciones. ¿Listo? Sí, vamos a poner, ¿no? De x, ¿no? Estamos integrando respecto a la variable x, ¿no? Igual, esto va a ser igual. La integral de la suma de dos funciones es igual a la integral de cada función. ¿Listo? Tenemos la integral de f de x, ¿no? Diferencial de x. Sacamos con el más, pues sumas o restas, más la integral de g de x, ¿no? Entonces, lo que se está, la integral de la suma o diferencia de dos funciones es igual a la integral de cada función, sea suma o diferencia. ¿Listo? Esas dos propiedades. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a calcular las integrales de estas funciones que se nos presentan. ¿Listo? Entonces, vámonos. Ahora vamos a hacer, y vamos a poner integrales inmediatas vamos a poner o por tablas. ¿No? ¿Por qué son integrales inmediatas? Es que si tengo la función, yo ya conozco inmediatamente su integral, ¿no? Por ejemplo, tengo la integral de la función x a la n de x, ¿no? Entonces acá vamos a poner, a ver, alcanza, n, c, ¿no? A son constantes. ¿Listo? Entonces, tengo la integral de x elevado a la n. N es una constante. Por lo que su primitiva es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿No? Como estamos hablando de integrales indefinidas, más su constante de integración. ¿No? ¿Se acuerdan de la derivada de x a la n? ¿Cómo era su derivada de x a la n?
n bajaba a multiplicar y x estaba elevado al exponente n menos 1, ¿no? Se le ha restado al exponente. Esa era la derivada. Ahora, el proceso de integración, ese menos 1 que se ha restado, ahora lo tenemos que sumar. De esa forma le devolvemos a la función original, ¿no? Y es muy fácil darse cuenta. Entonces, vamos a poner con n distinto de menos 1, ¿no? No, n no puede ser menos 1, ¿no? Si es menos 1 más 1 es 0, x a la 0 es 1, eso no puede pasar, ¿no? Esa restricción. ¿Listo? Y vamos a ir anotando, ¿no? La otra integral, la integral, por ejemplo, de dx, diferencial de x, ¿no? ¿Esta qué es igual? Cuando la integral se encuentra cara a cara con la diferencial o la derivada, ¿sí? Cuando la integral se encuentra con la diferencial, estos dos se anulan, ¿no? Y solamente me queda x, ¿ya? X nada más. X más la constante de integración, ¿no? Pueden llamarle C, pueden llamarle K, como ustedes quieran. Solo que el que se suma la constante puede ser cualquier constante, ¿no? Pueden denominarlo, mejor dicho, de otra forma. Puede ser K, o en este caso C. Al final sigue representando una constante. ¿Listo? Otra integral conocida inmediata. Por ejemplo, la integral de e a la x de dx. Aquí era igual la derivada de la función e a la x. Era la misma e a la x. Ahora su integral va a ser la misma e a la x, ¿no ve? Entonces sigue siendo e a la x más su constante de integración, ¿no? ¿Listo? ¿Se está entendiendo, muchachos? A ver, acá vamos a ir anotando, ¿no? La integral, por ejemplo, de la función a elevado a la x de x, ¿no? Va a seguir siendo igual a la x primitiva, pero sobre el logaritmo neperiano de a, más su constante de integración. ¿Listo? ¿Ya? A ver, calcularemos ahora sí la integral de la función seno de x de x. ¿Esto aquí es igual? A menos el coseno de x más su constante de integración, ¿no? En algún momento hemos derivado, ¿no? Hemos derivado el coseno, ¿no? Hemos derivado el coseno. ¿Qué nos daba? El menos n. Ahora lo tenemos que devolver, ¿no? Por eso estamos calculando la derivada, mejor dicho, la integral del seno de x, que es el coseno. La otra integral también, vamos a poner la integral del coseno de x de x, es la función seno de x más la constante de integración. ¿Ya? Por el momento ya te vamos a anotar, como les dije, conforme vayamos resolviendo los ejercicios, vamos a ir anotando los demás. Así vamos a completar nuestra tabla. ¿Listo? Muy bien. Quiero que noten algo en esta tabla. Todas las variables, la variable x en este caso, se encuentran solos, ¿no? Mira, solo. X, X, X. Acá está X, 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 ¿no? Como variable simple está. Eso quiero que noten bien, porque después les voy a volver a mencionar por qué esa parte lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Listo? Voy a borrar esto. A ver, haremos un ejemplito. A ver, haremos un ejemplito. A ver, por ejemplo, y igual a x al cubo más
x a la cuarta por dx, ¿no? Calcular la integral. Calcular, ¿no? Entonces, tenemos que calcular esta integral. Para empezar, acá tenemos una suma de dos funciones. Tenemos que aplicar la segunda propiedad, esta de acá, ¿no? Entonces eso nos dice, y va a ser igual, repartimos la integral, ¿no? X al cubo por su diferencial de x, más la integral de x a la cuarta por su diferencia, ¿no? Entonces hemos partido en dos integrales, ¿no? Si aquí estuviese sumando más una función A más una función específica, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta funcióncita, la función que está acá, ¿no? Para calcular esta integral, se asemeja a esta integral, ¿no? La integral de x a la n de x, ¿no? Es esta integral. Es esta. Donde en este caso n para nosotros es, ¿no? Acá está, ¿no? Perdón, no sé, no lo tapé, ¿no? Acá está. Donde n es 3, ¿no? Donde n es 3. Entonces, si n es igual a 3, ¿no? Y en este caso es la misma, pero para n igual a 4, ¿no? Entonces, si aplicamos esta integral por tabla, como ya nos quedaría, y va a ser igual a la integral, ¿no? Cuando llame integral, ¿no? Directamente. Es x elevado a la n más 1, pero n es 3, o sea, 3 más 1. Abajo es n más 1, pero es 3 más 1. Más esta integral, igual es semejante a esta integral inmediata, ¿no? Eso va a ser x elevado a la n más 1, en este caso es 4 más 1 sobre 4 más 1, ¿no? Como ya hemos terminado de integrar, la vamos a sumar su constante de integración. ¿Listo? Entonces, lo vamos a poner y es igual, entonces acá tenemos x a la cuarta entre 4, más x a la quinta sobre 5, más c. Nunca se olviden la constante de integración cuando calculen integrales indefinidas. ¿Listo? Entonces sería su solución. A ver. Voy a posar esta parte. ¿Sí? ¿O hay hasta el momento alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna consulta, duda hasta ahí? Doctor, Ya. Entonces, continuamos. Voy a posar esta parte. Vamos a posar esta parte. ¿No? Y vamos a hacer un ejemplito más. Vamos a hacer ¿no? Igual, calcular, ¿no? Calcular. Y, ¿no? Y la integral es esta. Integral de 3x a la quinta más x a la 10. Vamos. Ahí, más 1 sobre x por dx, ¿no? Hasta otro ejemplito. Muy bien, le daremos solución, ¿no? Entonces, de inmediato, acá tenemos la suma de tres funciones. Aplicamos la segunda propiedad. Entonces, según la propiedad, esto es igual a la integral de cada función. 3x a la quinta por dx. Nunca se olviden la diferencial. Nos está indicando que estamos integrando respecto a la variable x, ¿no? Más la integral, ¿no? De x a la 10 por dx, más la integral de 1 sobre x por dx, ¿no? Entonces, acá hay una constante que está multiplicando a la función x a la quinta, por lo que este 3 sale de la integral, ¿no? 3. Así vamos. ¿No? ¿Listo? Este 3 sale. Ahí. Muy bien. Entonces, estas dos integrales ya son conocidas, son
integrales inmediatas. ¿No ven? ¿Listo? Entonces, estas dos son semejantes a la integral de x a la n por dx. Esto es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, más su constante de integración. ¿No? Esa es la cosa. Esta de acá, 1 sobre x, su integral de esa función. Entonces, ahí vamos a ir añadiendo, ¿no? La integral de 1 sobre x por dx es igual al logaritmo neperiano de x, ¿no? Para asegurarnos que el argumento del logaritmo neperiano sea positivo, entonces vamos a poner entre valor absoluto. Y nunca se olviden su constante de integración. Entonces este ya lo tenemos que añadir a nuestra tablita. ¿No? A nuestra tablita. ¿Listo? Entonces continuamos. La integral es igual entonces, ¿no? Ya la integral, ¿no? Ya vamos a calcular. 3 para empezar, ¿no? La integral de x a la quinta, en este caso n es igual a 5, sería x elevado a la 5 más 1 sobre 5 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Más la integral de x a la 10 sería x a la 10 más 1 sobre 10 más 1. Más la integral de 1 sobre x, ¿qué es? Ahora lo hemos puesto, es 1 sobre x, la integral es más el logaritmo neperiano de x. Como ya hemos terminado de integrar, entonces tenemos que poner más su constante de integración. ¿No? ¿Listo? Y ustedes lo combinan, ¿no? Porque en caso fácil. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿No hay consultas? A ver, ya lo veré. Ya, como no hay consultas, vamos a hacer lo siguiente. Observen esta parte. Tenemos la integral, así, ¿no? Integral grande, lo voy a anotar ya, esta integral, ¿no? La integral también viene del símbolo de la suma, ¿no? Y eso lo vamos a llevar cuando entremos a aplicaciones de la integral, ¿no? Y es bonito, ¿no? Tenemos la integral de una función f de x. En mayúscula voy a poner f de x, ¿no? Tenemos que calcular su integral de esa función respecto de la variable x, ¿no? Entonces, esto normalmente va a ser igual a una función f mayúscula de x más su constante. Ahora, normalmente esta función f de x nos los dan vamos a decir, relativamente complejo, ¿no? No siempre nos van a dar así, ¿no? La integral de x a la 10, ¿no? Y calculamos rapidito. La integral de 1 sobre x, listo, rapidito, ¿no? Porque es una integral inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función que nos proponga, normalmente nos va a dar relativamente complejo. Por lo general, complejo nos van a dar. Entonces, ahí tengo que observar esta función f de x y ahí viene la solución. Vamos a aplicar algún método de integración, algún método que se acomode para poder resolver, poder calcular la integral de exposición, ¿no? Estos métodos de integración lo que nos va a hacer que esta función relativamente está compleja, ¿no? Vamos a hacer operaciones hasta que al final se nos va a aparecer una integral inmediata, o sea, una integral inmediata, ¿no? Lo que hemos puesto aquí en nuestra tablita, a eso lo va a convertir. Lo que era relativamente complejo, aplicando un método de integración, entonces lo va a volver a una función sencilla, o para calcular por integrales inmediatas. Eso es lo que nos va a ayudar en métodos de integración. ¿Listo? Ahora sí, ahí sí vamos a poner métodos de integración. ¿Listo? Métodos. Ahí está.
¿no? Y el primer método que vamos a afrontar es el método de sustitución. ¿Listo? Método de sustitución. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Lo que mencionamos. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna consulta, duda? Creo que no, ¿no? Listo, muy bien. Ahora, observen esta parte. Entraremos entonces que tenemos los métodos de integración y haremos el primer método. Método de sustitución. ¿No? Ya. Ahora, se nos va a presentar dos funciones, ¿no? Dos funciones, f de x, g de x. Acá podemos identificar, tenemos que identificar quién va a ser f de x y quién va a ser g de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, tengo a f de x, por ejemplo, a f de x, la voy a llamar una variable z. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Un cambio de variable. Eso estoy haciendo acá, ¿no? Un cambio de variable. Acá lo que vamos a hacer, vamos a diferenciar, ¿no? Vamos a diferenciar, ¿no? El proceso de diferenciar es exactamente el mismo de derivar. ¿Listo? Solo que en este miembro tenemos respecto a la variable x y en este otro miembro tenemos respecto a la nueva variable que nos hemos dado, que es z. Entonces, diferenciamos. Esto lo vamos a tener f' de x. Como estamos diferenciando respecto a x, entonces lo multiplicamos por dx. Igual a esto, la derivada, ¿no? Es como si fuese un derivado. La derivada de z es 1 por su diferencial de z. Ahí está, sencillo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que este f' de x, esta f' de x, acá vamos a poner así, que esta f' de x, si vamos a poner f' de x, tiene que ser esta otra función. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo? A ver. Vamos a poner, entonces si acá repasamos g de x, ya tendríamos por dx, sería igual a dz. ¿No? Sí, f' de x. Nos está indicando que si agarramos la función f de x, la otra función es su derivado. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Listo? Ahora sí. Eso está diciendo. Que si agarro f de x, ¿no? Agarro, lo vamos a derivar, ¿no? Y su derivada de esta función tiene que ser esta otra función, ¿no? Claro, por lo general siempre es esta otra función, pero hay en algunos momentos que le falta una constante o no tiene la constante, etc. Entonces lo tenemos que, según las propiedades que hemos mencionado, lo tenemos que multiplicar y dividir entre alguna constante, cosa que si derivamos esto nos tiene que dar g de x. Y para eso vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio, voy a borrar, ¿hay alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Hay alguna consulta, duda hasta ahí? Ya, voy a borrar esa parte, eso no está en la tablita, ¿no? Los que vamos a ir de esta forma redondeándolos, se van a ir añadiéndolo a su tablita. ¿Listo? Como les dije, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio, vamos a calcular la integral. Calcular la integral.
Entonces, y es igual a la integral de logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre x por dx. Le vamos a dar solución. ¿Listo? Muy bien. Entonces, apliquemos nuestro método, ¿no? Aplicamos el método. Entonces, tenemos que alcanzar a una función f de x, nos dice, cosa que el restante sea su derivada de esta función f de x. Eso nos está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a acomodarlo a esta integral. Vamos a poner y es igual a la integral. A ver, ¿qué resuelve? La derivada del logaritmo neperiano de x, ¿no? Es 1 sobre x. ¿Y eso existe acá? Sí, existe, ¿no? Acá, en este método, más se viene su desestresa de lo que han aprendido en derivadas. Es decir, tienen que rápidamente ver f de x y derivar, ¿no? Y identificar a esa función, ¿no? Por ejemplo, identificamos un logaritmo neperiano de x. Yo sé que si agarro un logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Ah, eso hay? Sí hay. Entonces puedo aplicar el método de sustitución, ¿no? Entonces acá más viene de su desestresa de haber aprendido derivadas, ¿no? Pues muy importante, ¿no? Entonces, de todas formas lo vamos a acomodar. Sería, esto es logaritmo neperiano de x al cuadrado por 1 sobre x por dx. Entonces, acá si nos damos cuenta, ¿no? El logaritmo neperiano va a ser nuestra función f de x y 1 sobre x es nuestra función g de x. Entonces, si hacemos el respectivo cambio de variable, ¿cómo va a ser esta parte? ¿No? Vamos a ver el logaritmo neperiano de x, ¿no? Ahí, ¿no? Va a ser igual a una variable z, por ejemplo. A esta variable z o a este cambio de variable lo vamos a diferenciar. Lo diferenciamos. La diferencial, yo les dije que es exactamente el proceso de la derivación. Es 1 sobre x, pero como estamos diferenciando respecto a la variable x, por la diferencial de x. Acá, la diferencial de z es 1 por su diferencial de z. ¿Listo? Si se han dado cuenta, si esto era f de x, esto es g de x. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿no? Como hemos derivado el logaritmo neperiano de x, su derivada es g de x y aquí está acá, ¿no? En otras palabras, nos hemos armado toda esta parte, ¿no? Observen esto. Todo lo hemos armado. Aquí está. ¿No? Y sencillo está, ¿no? Continuamos. Y es igual a la integral del logaritmo neperiano de x. Pero según el cambio de variables es z elevado al cuadrado. Y 1 sobre x por dx es dz, ¿no? Y si se han dado cuenta acá, rapidito, hemos aplicado el método de sustitución, ¿no? ¿Para qué? Si la función que estaba relativamente compleja, hemos aplicado el método y ¿a qué nos ha llevado? A una integral inmediata, ¿no? Z al cuadrado. Y aquí ya podemos aplicar esta integral inmediata que nos dice x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más su constante de integración. Fácil se ha hecho, ¿no ven? Entonces, la integral es igual, si aplicamos, ¿no? En este caso, z sería x, ¿no? Y n sería 2. Entonces, aplicamos, tendríamos z elevado a la n más 1, pero n es 2. 2 más 1, 3 sobre 3. Como ya hemos integrado, más su constante de integración. ¿Listo? Entonces, tenemos y va a ser igual, z no es la variable original. Siempre tenemos que retornar al cambio de variable, que z vale lo mismo de x. Entonces, volvemos al cambio de variable.
pero esto está elevado al cuadrado, ¿no? Mentira, ¿qué? Al cubo. Todo sobre 3, más su constante de interés. ¿Listo? ¿Si ha entendido? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? A ver, vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo. No, no hay escrito. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Oxy, disculpe, Dime. cuando derivemos en el cambio de variable la potencia elevada, ¿eso lo dejamos afuera, al cuadrado como lo dijo? Siempre lo dejamos afuera y al último lo añadimos. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí lo derivó y el elevado al cuadrado lo dejó afuera, digamos, en la solución. El 2 y Oxy. Esta de acá mismo, no te estoy diciendo. Sí, Acá lo que hemos hecho es desglosar, ¿no? sí, al momento de derivar el 2 no se considera, ¿no? Y Oxy, No. eso, Estamos haciendo un cambio de variable. El cambio de variable es el logaritmo neperiano de x, ¿no? Ahora, si tú quieres considerar el cuadrado, ¿no? Entonces, este cambio de variable, en vez de ayudarte, se te va a complicar. Tenemos que identificar a la función f de x de tal forma que